Hacía tiempo que estaba enfermo, pero lo que le había quebrantado no eran los horrores de la vida de presidio, ni el trabajo, ni la pésima comida, ni el llevar la cabeza rapada, ni el vestir harapos. ¿Qué le importaban aquellos sufrimientos? Al contrario, incluso estaba contento de trabajar. El cansancio físico por lo menos le proporcionaba unas horas de sueño tranquilo. ¿Y qué significaba para él la comida? La sopa de coles con cucarachas. Siendo estudiante durante su vida anterior, a menudo ni aquella sopa había tenido. La ropa que llevaba era de abrigo, apropiada para aquel régimen de vida. Casi no notaba que arrastraba grilletes. Debía de sentirse avergonzado de llevar la cabeza rapada y la casaca de presidiario. ¿Ante quién? ¿Ante Sonia? Sonia le temía. ¿Cómo podía, pues, sentirse avergonzado ante ella? ¿Y qué ocurría? Se sentía avergonzado incluso ante Sonia, a la que torturaba con su trato despectivo y desconsiderado. Pero no porque sintiera vergüenza de su cabeza rapada o sus grilletes. Había sido herido vivamente en su orgullo y enfermó debido a la herida. Oh, qué feliz se habría sentido si hubiera podido acusarse a sí mismo. Entonces lo habría soportado todo, incluso la vergüenza y el deshonor. Mas por severo que fuese consigo mismo, su conciencia endurecida no encontraba ninguna culpa especialmente terrible en su pasado, aparte de una simple falla que podía ocurrir a cualquiera. Se avergonzaba precisamente de que él, Raskolnikov, se hubiera perdido de manera tan tonta y sin remedio, total y estúpidamente, por una mera sentencia del ciego destino, y que tuviera que resignarse y someterse a la absurdidad de una condena si quería encontrar un poco de sosiego. Inquietud sin objeto y sin fin en el momento actual, sacrificio constante y estéril en el futuro, era lo que se le ofrecía en la tierra. ¿Qué importaba que a los 8 años no tuviera él más que 32 y aún pudiera empezar a vivir? ¿Para qué iba a vivir? ¿A dónde dirigir la vista? ¿A qué aspirar? ¿Vivir tan solo para existir? Antes había estado dispuesto a dar 1000 veces su existencia por una idea, por una esperanza, incluso por una fantasía. La mera existencia siempre le había parecido poco, siempre quería algo más. Quizá tan solo por la fuerza de sus deseos se había considerado entonces hombre al que se le permitía más que a otro. Si por lo menos el destino le hubiese enviado el arrepentimiento, un arrepentimiento candente, que le hubiese hecho añicos el corazón, que le hubiese robado el sueño, un arrepentimiento que le hubiese torturado hasta el punto de hacerle desear el nudo corredizo y la profundidad de las aguas. ¿Cuánto se habría alegrado de semejante arrepentimiento? Las lágrimas y los sufrimientos también son vida. Pero él no se arrepentía de su crimen. Por lo menos hubiera podido irritarse contra su estupidez, del mismo modo que se había enfurecido antes por los lamentabilísimos y muy estúpidos actos que le condujeron al penal. Pero una vez en el penal, en libertad, al examinar de nuevo sus actos anteriores y meditar acerca de ellos,
no le parecieron ni mucho menos tan estúpidos y repugnantes como antes, en aquel tiempo fatal. ¿En qué? ¿En qué mi idea era más estúpida que otros pensamientos y teorías que se acumulan como enjambres y chocan entre sí en el mundo desde que el mundo existe? Basta solo examinar la cuestión con mirada totalmente independiente, amplia y libre de las influencias cotidianas, y entonces, claro, mi idea ya no parece ni mucho menos tan extraña. Oh escépticos y pensadores de perra gorda, ¿por qué os detenéis a medio camino? ¿Por qué mi acción les parece tan vituperable?, se preguntaba. ¿Por qué es un crimen? ¿Qué significa la palabra crimen? Mi conciencia está tranquila. Naturalmente he realizado un acto condenado por el Código Penal. Naturalmente he violado la letra de la ley y he vertido sangre. Bueno, tomad mi cabeza por la letra de la ley y basta. Naturalmente, en este caso, incluso muchos bienhechores de la humanidad que no han obtenido el poder por herencia, sino que se han adueñado de él por sí mismos, deberían ser ejecutados al dar los primeros pasos. Pero esos hombres llegaron a donde se proponían llegar, y por eso tienen razón. Yo no he llegado y, por lo tanto, no tenía derecho a permitirme ese paso. En ello era en lo único que reconocía su crimen, solo en no haber llegado hasta donde se proponía y haberse denunciado a sí mismo. Otro pensamiento le hacía sufrir. ¿Por qué no se mató entonces? ¿Por qué no se arrojó al río y prefirió entregarse a las autoridades? ¿Es posible que sea tan fuerte el deseo de vivir y que resulte tan difícil vencerlo? No lo había vencido Svidrigailov, que tanto miedo tenía a la muerte. Se atormentaba haciéndose esta pregunta y no podía comprender que quizá ya entonces, cuando a la orilla del río pensaba arrojarse al agua, había presentido en sí y en sus convicciones un profundo error. No comprendía que ese presentimiento podía ser el anuncio de un futuro cambio en su existencia, de su futuro renacimiento y de una nueva concepción de la vida. Estaba más inclinado a admitir que había obrado solo, movido por el torpe impulso del instinto, con el que no había podido romper y que no podía superar por su debilidad e insignificancia. Contemplaba a sus camaradas de presidio y se quedaba asombrado. Cómo querían todos la vida, cómo la estimaban. Le parecía incluso que en el penal la apreciaban más aún que en libertad. Cuán terribles eran los sufrimientos y las torturas que habían sufrido algunos de ellos, por ejemplo los vagabundos. ¿Es posible que signifique tanto para ellos un rayo de sol, un espeso bosque, un manantial de agua fresca descubierto 3 años antes en una ignorada espesura, en el que piensa el vagabundo como si se tratara de la mujer amada y al que ve en sueños, rodeado de verde hierba y un pájaro que canta en un arbusto? A medida que los observaba, veía ejemplos aún más inexplicables. En el presidio, en el medio que le rodeaba, no se daba cuenta, naturalmente, de muchas cosas, ni quería darse cuenta de ellas.
Vivía como si estuviera con los ojos bajos. Le resultaba repugnante e insoportable mirar. Pero al fin muchas cosas comenzaron a sorprenderle y, hasta cierto punto, a pesar suyo, comenzó a advertir lo que antes ni siquiera sospechara. En general, lo que comenzó a sorprenderle más que nada fue el abismo terrible e insalvable que se abría entre él y aquellas personas. Parecía que él y ellos pertenecían a naciones distintas. Se miraban con desconfianza y hostilidad recíprocas. Sabía cuáles eran las causas de semejante separación. Las comprendía, pero nunca habría supuesto antes que fueran en realidad tan profundas y fuertes. En el penal había también polacos deportados por delitos políticos, que consideraban a los demás reclusos como a gente ignara y bárbara, a la que despreciaban con altanería. Raskolnikov no compartía este criterio. Veía con toda claridad que aquellos ignorantes en muchas cosas eran bastantes más inteligentes que los mismos polacos. Había también rusos, un ex oficial y 2 seminaristas que asimismo despreciaban excesivamente a aquellas personas. Raskolnikov advirtió igualmente su error. En cuanto a él mismo, no le querían y todos le evitaban. Al fin acabaron incluso odiándole. ¿Por qué? Raskolnikov no lo sabía. Le despreciaban, se burlaban de él y se reían de su crimen los que eran mucho más criminales que él. «Eres un señorito», le decían. «¿Cómo se te ocurrió empuñar el hacha? Eso no es cosa de señoritos». En la segunda semana de Cuaresma le llegó el turno de confesarse y comulgar junto con los demás presidiarios. Iban a la iglesia a rezar. Un día, y sin que él mismo supiera con qué motivo, tuvo una riña con los otros. Todos se le echaron encima exasperados. «Eres un ateo, no crees en Dios», le gritaban. «Habría que matarte». Raskolnikov nunca había hablado con ellos de Dios ni de religión, pero querían matarle por ateo. Callaba, no replicaba nada. Uno de los presidiarios iba a echársele encima con frenesí homicida. Raskolnikov le esperaba tranquilo y silencioso, sin pestañear, sin que le temblara un solo músculo del rostro. Uno de los soldados de la escolta tuvo tiempo de interponerse entre él y el asesino, si no, habría corrido la sangre. Había otra cuestión que no sabía cómo explicarse. ¿Por qué todos querían tanto a Sonia? Ella nada hacía para ganarse la simpatía de los presidiarios. Pocas veces tenían ocasión de encontrarse con la joven. La veían solo de vez en cuando en el trabajo, cuando Sonia iba por un momento a visitarle. No obstante, todos la conocían, sabían que estaba allí por él, sabían cómo y dónde vivía. Sonia no les daba dinero, tampoco les prestaba ninguna ayuda especial. Solo una vez, por Navidad, hizo un presente para todos los presos. Les llevó empanadillas y bollos. Pero poco a poco, entre ellos y Sonia se establecieron relaciones más estrechas. Ella les escribía las cartas para sus familiares y las echaba al correo. Cuando sus parientes iban a la ciudad para verlos,
por indicación de los mismos presos, dejaban en manos de Sonia los objetos que les llevaban e incluso dinero. Las mujeres y las mancebas de los presos la conocían e iban a verla. Y cuando Sonia se presentaba en el Tajo a visitar a Raskolnikov, o cuando se encontraba con un grupo de presos que se dirigían al trabajo, todos se quitaban el gorro y la saludaban, diciendo: «Sofía Semyonovna, tú eres nuestra madre, nuestra tierna y estimada madre». Con tales palabras se dirigían aquellos rudos y vilipendiados presidiarios a la joven pequeñita y flacucha. Sonia les sonreía. Ellos se alegraban hasta de verla andar. Volvían la cabeza para seguirla con la mirada y no se cansaban de elogiarla. La elogiaban hasta por ser tan pequeñita. No sabían de qué modo podían encomiarla más. A ella acudían incluso para que los curara si estaban enfermos. Raskolnikov permaneció en el hospital los últimos días de Cuaresma y todas las semanas de Pascua. Ya convaleciente, recordó los sueños que había tenido mientras deliraba, atacado por la fiebre. Había creído ver, en su desvarío, que el mundo entero era víctima de una terrible peste que arrancaba de las profundidades del Asia y se extendía hacia Europa. Los seres humanos estaban condenados a perecer, excepto un número muy reducido de elegidos. Habían aparecido unas triquinas de tipo nuevo, seres microscópicos que se introducían en el cuerpo de las personas. Pero tales seres eran espíritus dotados de inteligencia y de voluntad. Las personas en cuyos cuerpos se infiltraban se volvían enseguida endemoniadas y locas. Pero nunca, nunca los hombres se habían considerado tan lúcidos y tan seguros de que estaban en posesión de la verdad como los apestados. Nunca habían tenido tanta confianza en la infalibilidad de sus sentencias, en la firmeza de sus conclusiones científicas, de sus convicciones morales y religiosas. Poblados enteros, ciudades y pueblos se contagiaban de aquella locura. Estaban alarmados, nadie comprendía a los demás. Cada uno pensaba que él poseía la verdad y se atormentaba al mirar a los demás. Se golpeaba el pecho, lloraba y se retorcía las manos. No sabían a quién juzgar ni cómo juzgarle. No podían ponerse de acuerdo sobre lo que era el mal y lo que era el bien. No sabían a quién acusar y a quién declarar inocente. Los hombres se mataban entre sí, llevados por una rabia absurda. La gente se reunía formando ejércitos enteros para combatirse, pero una vez en marcha, los ejércitos empezaban a desgarrarse de pronto, se descomponían las filas, los combatientes se arrojaban unos contra otros, se degollaban, se pasaban a cuchillo, se mordían y se comían mutuamente. En las ciudades se tocaba a rebato a diario, se convocaba a todo el mundo, pero quién convocaba y para qué eran cosas que nadie sabía, y todos estaban alarmados. Se abandonaban los oficios más corrientes, pues cada persona presentaba sus ideas, sus reformas, y no podían llegar a un acuerdo. Quedó paralizada la agricultura. En algún que otro lugar, la gente llegaba a reunirse, acordaba hacer algo y juraba no separarse.
pero al instante comenzaba a ocuparse de algo completamente distinto de lo que acababa de proponer. Empezaban a acusarse unos a otros, a pelearse y a matarse. Brotaron los incendios, apareció el hambre. Todos y todo perecía. El mal aumentaba, la peste seguía avanzando. Solo podían salvarse contadas personas en el mundo. Eran personas puras y elegidas, predestinadas a iniciar un nuevo género humano y una nueva vida, a renovar y purificar la tierra, pero nadie las veía en ningún sitio, nadie oía sus palabras ni sus voces. Lo que atormentaba a Raskolnikov era que el absurdo desvarío resonara de manera tan triste y dolorosa en sus recuerdos, y que transcurriera tanto tiempo sin que se borrara la huella de las febriles quimeras. Hacía más de una semana que había terminado la Pascua. Los días eran tibios, claros, primaverales. En la sala del hospital del presidio abrieron las ventanas, con rejas, bajo las cuales montaba la guardia un centinela. A Raskolnikov, durante su enfermedad, Sonia solo había podido verle 2 veces en el hospital. Cada vez se debía pedir permiso y era muy difícil obtenerlo. Pero Sonia acudía con frecuencia al patio del hospital, bajo las ventanas, sobre todo al atardecer, a veces únicamente para permanecer allí unos momentos y mirar las ventanas, aunque fuera de lejos. Un día, a la caída de la tarde, Raskolnikov, casi totalmente restablecido, se quedó dormido. Al despertarse se acercó por casualidad a la ventana y de pronto vio a lo lejos, junto a la puerta del patio del hospital, a Sonia, que estaba de pie como si esperara. En aquel instante Raskolnikov tuvo la impresión de que algo le atravesaba el corazón de parte a parte. Se estremeció y se dio prisa a apartarse de la ventana. Al día siguiente Sonia no se presentó, al otro tampoco. Raskolnikov se dio cuenta de que la esperaba inquieto. Por fin le dieron de alta en el hospital. Al volver a la celda, supo por los otros presos que Sofía Semyonovna había caído enferma. No salía de casa y guardaba cama. Raskolnikov estaba muy inquieto. Mandó recado para enterarse de cómo estaba Sonia. Pronto supo que la enfermedad no era grave. A su vez, Sonia, al saber que él le echaba tanto de menos y se preocupaba por ella, le envió unas líneas escritas a lápiz y le informó de que se sentía mucho mejor, que solo estaba resfriada y que pronto, muy pronto, iría a verle en el trabajo. Cuando leyó esas líneas, notó Raskolnikov que el corazón le latía con violencia. El día era claro y tibio. Por la mañana, temprano, a eso de las 6, Raskolnikov se dirigió al trabajo a la orilla del río, donde habían construido, en un cobertizo, un horno para alabastro y donde trituraban la piedra. Habían sido mandados allí solo 3 presos. Uno de ellos, acompañado del soldado de escolta, volvió a la fortaleza en busca de un instrumento de trabajo. El otro comenzó a preparar la leña y a colocarla en el horno. Raskolnikov salió del local y se acercó a la orilla del río.
Se sentó en un montón de troncos y se puso a contemplar el anchuroso y desierto cauce. Desde la orilla alta se divisaba un amplio panorama. De la orilla opuesta, lejana, llegaba la melodía de una canción apenas perceptible. En la estepa infinita, inundada de sol, se percibían como puntitos negros las tiendas de los nómadas. Allí estaba la libertad. Allí vivían otras personas que en nada se parecían a los del lugar en que se hallaba Raskolnikov. Allí era como si el tiempo se hubiese detenido, como si no hubiese pasado de la época de Abraham y de sus rebaños. Raskolnikov, sentado e inmóvil, no apartaba la mirada de la lejanía. Su espíritu se sumía en un estado de ensueño y contemplación. No pensaba nada, pero se sentía inquieto y atormentado por una vaga impresión de nostalgia. De pronto notó que Sonia estaba a su lado. Se había acercado en silencio y se sentó junto a él. Todavía era muy temprano. Aún no se había suavizado el frío matinal. Sonia llevaba su pobre abrigo viejo y el pañuelo verde. En su rostro pálido y enflaquecido se notaban aún las huellas de la enfermedad. Le sonrió amable y contenta, pero, como de costumbre, le tendió la mano con mucha timidez. Sonia siempre le tendía la mano tímidamente. A veces ni siquiera lo hacía, como si tuviera miedo de que él la rechazara. Raskolnikov tomaba aquella mano siempre como si experimentara cierta repugnancia. Siempre recibía a Sonia como a disgusto y a veces callaba, obstinado, mientras duraba la visita de la joven. Algunos días Sonia temblaba ante él y se iba con profunda amargura. Mas entonces sus manos permanecieron enlazadas. Raskolnikov lanzó una rápida mirada a Sonia y bajó la vista sin decir nada. Estaban solos, nadie los veía. El soldado de escolta en aquel momento se había alejado. Ni el propio Raskolnikov supo cómo ocurrió aquello, pero de pronto tuvo la impresión de que algo se apoderaba de él y le arrojaba a los pies de Sonia. Raskolnikov lloraba y le abrazaba las rodillas. En el primer momento la joven se asustó mucho. El rostro se le puso lívido. Se levantó y le miró temblando, pero enseguida, en aquel mismo instante, lo comprendió todo. Los ojos se le iluminaron con una expresión de felicidad infinita. Había comprendido, sin que le cupiera la menor duda, que él la quería, que la quería con un amor inmenso y que al fin el momento había llegado. Querían hablar, pero no pudieron. Tenían los ojos llenos de lágrimas. Los dos estaban pálidos y flacos, pero en sus rostros enfermizos y pálidos resplandecía la aurora del futuro renovado, de un total renacimiento a la nueva vida. Los hizo renacer el amor. El corazón de uno contenía fuentes inagotables de vida para el corazón del otro. Decidieron esperar y tener paciencia. Les faltaban aún 7 años. Hasta entonces, cuántas torturas insoportables y cuánta felicidad sin fin. Pero Raskolnikov había resucitado, lo sabía, lo sentía plenamente con su ser renovado y Sonia no vivía más que por él. Aquella misma noche, cerradas las puertas de la cárcel,
Raskolnikov, echado en las tablas que le servían de cama, pensaba en ella. Le pareció incluso aquel día que todos los presidiarios, antes enemigos suyos, le miraban de otro modo. Él mismo les dirigió la palabra y le contestaron amablemente. Lo recordaba tumbado en su camastro y se decía que así tenía que ser. ¿Acaso no debía cambiar todo? Pensaba en ella. Recordó de qué modo la había torturado constantemente y le había lacerado el corazón. Recordó su carita pálida, delgadita, pero esos recuerdos casi no le atormentaban. Sabía con qué infinito amor la redimiría, entonces, de todos los sufrimientos. ¿Y qué significaban los sufrimientos? Todos los sufrimientos del pasado, todo, incluso su crimen, incluso la condena y la deportación, le pareció entonces, en aquel primer arrebato, algo externo, raro, como si se tratara de un hecho que no le hubiera ocurrido a él mismo. Por otra parte, aquella noche no podía pensar largo rato en una misma cosa, concentrar en algo su pensamiento. No habría podido resolver nada conscientemente. No experimentaba más que sensaciones. La dialéctica había cedido el lugar a la vida y la conciencia debía elaborar algo completamente distinto. Debajo de la almohada tenía el Evangelio. Lo tomó maquinalmente. El libro pertenecía a Sonia. Era el mismo que había utilizado para leerle los versículos sobre la resurrección de Lázaro. Al comienzo de su vida de presidio, había creído Raskolnikov que Sonia le atormentaría hablándole de religión, del Evangelio, y que insistiría en hacérselo leer. Pero, con gran sorpresa suya, observó que Sonia ni una sola vez le hablaba de ello, que ni siquiera le ofrecía el libro. Fue él mismo quien se lo pidió poco antes de caer enfermo, y Sonia se lo entregó sin decir una palabra. Hasta entonces Raskolnikov no lo había abierto. Tampoco en aquel momento lo abrió, pero una idea le cruzó por la mente. ¿Acaso sus convicciones pueden no ser ahora las mías? Por lo menos sus sentimientos, sus aspiraciones. También Sonia se sintió agitada aquel día y por la noche incluso volvió a tener fiebre, pero se sentía tan feliz, tanto, que casi se asustaba de su felicidad. 7 años, solo 7 años. Al comienzo de la felicidad que los dos sentían, había momentos en que estaban dispuestos a considerar los 7 años como si fuesen 7 días. Raskolnikov ignoraba que la nueva vida no le sería dada gratuitamente, y aún le hacía falta comprarla a precio muy caro, pagar con ella una gran hazaña futura. Pero aquí comienza una nueva historia, la historia de la gradual renovación de un hombre, de su gradual resurrección, del paso lento de un mundo al otro, a una realidad nueva, hasta entonces desconocida por completo. Podría constituir el tema de un nuevo relato, pero este ya ha acabado. 34 minutos 38 segundos. Epílogo 2. Hacía tiempo que estaba enfermo.
Pero lo que le había quebrantado no eran los horrores de la vida de presidio, ni el trabajo, ni la pésima comida, ni el llevar la cabeza rapada, ni el vestir harapos. ¿Qué le importaban aquellos sufrimientos? Al contrario, incluso estaba contento de trabajar. El cansancio físico por lo menos le proporcionaba unas horas de sueño tranquilo. ¿Y qué significaba para él la comida? La sopa de coles con cucarachas. Siendo estudiante durante su vida anterior, a menudo ni aquella sopa había tenido. La ropa que llevaba era de abrigo, apropiada para aquel régimen de vida. Casi no notaba que arrastraba grilletes. Debía de sentirse avergonzado de llevar la cabeza rapada y la casaca de presidiario. ¿Ante quién? ¿Ante Sonia? Sonia le temía. ¿Cómo podía, pues, sentirse avergonzado ante ella? ¿Y qué ocurría? Se sentía avergonzado incluso ante Sonia, a la que torturaba con su trato despectivo y desconsiderado. Pero no porque sintiera vergüenza de su cabeza rapada o sus grilletes. Había sido herido vivamente en su orgullo y enfermó debido a la herida. Oh, qué feliz se habría sentido si hubiera podido acusarse a sí mismo. Entonces lo habría soportado todo, incluso la vergüenza y el deshonor. Mas por severo que fuese consigo mismo, su conciencia endurecida no encontraba ninguna culpa especialmente terrible en su pasado, aparte de una simple falla que podía ocurrir a cualquiera. Se avergonzaba precisamente de que él, Raskolnikov, se hubiera perdido de manera tan tonta y sin remedio, total y estúpidamente, por una mera sentencia del ciego destino, y que tuviera que resignarse y someterse a la absurdidad de una condena si quería encontrar un poco de sosiego. Inquietud sin objeto y sin fin en el momento actual, sacrificio constante y estéril en el futuro, era lo que se le ofrecía en la tierra. ¿Qué importaba que a los 8 años no tuviera él más que 32 y aún pudiera empezar a vivir? ¿Para qué iba a vivir? ¿A dónde dirigir la vista? ¿A qué aspirar? ¿Vivir tan solo para existir? Antes había estado dispuesto a dar 1000 veces su existencia por una idea, por una esperanza, incluso por una fantasía. La mera existencia siempre le había parecido poco, siempre quería algo más. Quizá tan solo por la fuerza de sus deseos se había considerado entonces hombre al que se le permitía más que a otro. Si por lo menos el destino le hubiese enviado el arrepentimiento, un arrepentimiento candente que le hubiese hecho añicos el corazón, que le hubiese robado el sueño, un arrepentimiento que le hubiese torturado hasta el punto de hacerle desear el nudo corredizo y la profundidad de las aguas. ¿Cuánto se habría alegrado de semejante arrepentimiento? Las lágrimas y los sufrimientos también son vida, pero él no se arrepentía de su crimen. Por lo menos hubiera podido irritarse contra su estupidez, del mismo modo que se había enfurecido antes por los lamentabilísimos y muy estúpidos actos que le condujeron al penal. Pero una vez en el penal, en libertad, al examinar de nuevo sus actos anteriores y meditar acerca de ellos, no le parecieron ni mucho menos
tan estúpidos y repugnantes como antes, en aquel tiempo fatal. ¿En qué? ¿En qué mi idea era más estúpida que otros pensamientos y teorías que se acumulan como enjambres y chocan entre sí en el mundo desde que el mundo existe? Basta solo examinar la cuestión con mirada totalmente independiente, amplia y libre de las influencias cotidianas, y entonces, claro, mi idea ya no parece ni mucho menos tan extraña. Oh, escépticos y pensadores de perra gorda, ¿por qué os detenéis a medio camino? ¿Por qué mi acción les parece tan vituperable?, se preguntaba. ¿Por qué es un crimen? ¿Qué significa la palabra crimen? Mi conciencia está tranquila. Naturalmente he realizado un acto condenado por el Código Penal. Naturalmente he violado la letra de la ley y he vertido sangre. Bueno, tomad mi cabeza por la letra de la ley y basta. Naturalmente, en este caso, incluso muchos bienhechores de la humanidad que no han obtenido el poder por herencia, sino que se han adueñado de él por sí mismos, deberían ser ejecutados al dar los primeros pasos. Pero esos hombres llegaron a donde se proponían llegar, y por eso tienen razón. Yo no he llegado y, por lo tanto, no tenía derecho a permitirme ese paso. En ello era en lo único que reconocía su crimen, solo en no haber llegado hasta donde se proponía y haberse denunciado a sí mismo. Otro pensamiento le hacía sufrir. ¿Por qué no se mató entonces? ¿Por qué no se arrojó al río y prefirió entregarse a las autoridades? ¿Es posible que sea tan fuerte el deseo de vivir y que resulte tan difícil vencerlo? ¿No lo había vencido Svidrigailov, que tanto miedo tenía a la muerte? Se atormentaba haciéndose esta pregunta y no podía comprender que quizá ya entonces, cuando a la orilla del río pensaba arrojarse al agua, había presentido en sí y en sus convicciones un profundo error. No comprendía que ese presentimiento podía ser el anuncio de un futuro cambio en su existencia, de su futuro renacimiento y de una nueva concepción de la vida. Estaba más inclinado a admitir que había obrado solo, movido por el torpe impulso del instinto, con el que no había podido romper y que no podía superar por su debilidad e insignificancia. Contemplaba a sus camaradas de presidio y se quedaba asombrado. Cómo querían todos la vida, cómo la estimaban. Le parecía incluso que en el penal la apreciaban más aún que en libertad. Cuán terribles eran los sufrimientos y las torturas que habían sufrido algunos de ellos, por ejemplo los vagabundos. ¿Es posible que signifique tanto para ellos un rayo de sol, un espeso bosque, un manantial de agua fresca descubierto 3 años antes en una ignorada espesura, en el que piensa el vagabundo como si se tratara de la mujer amada y al que ve en sueños, rodeado de verde hierba y un pájaro que canta en un arbusto? A medida que los observaba, veía ejemplos aún más inexplicables. En el presidio, en el medio que le rodeaba, no se daba cuenta, naturalmente, de muchas cosas, ni quería darse cuenta de ellas. Vivía como si estuviera con los ojos bajos.
Le resultaba repugnante e insoportable mirar. Pero al fin muchas cosas comenzaron a sorprenderle y, hasta cierto punto, a pesar suyo, comenzó a advertir lo que antes ni siquiera sospechaba. En general, lo que comenzó a sorprenderle más que nada fue el abismo terrible e insalvable que se abría entre él y aquellas personas. Parecía que él y ellos pertenecían a naciones distintas. Se miraban con desconfianza y hostilidad recíprocas. Sabía cuáles eran las causas de semejante separación. Las comprendía, pero nunca habría supuesto antes que fueran en realidad tan profundas y fuertes. En el penal había también polacos deportados por delitos políticos, que consideraban a los demás reclusos como a gente ignara y bárbara, a la que despreciaban con altanería. Raskolnikov no compartía este criterio. Veía con toda claridad que aquellos ignorantes en muchas cosas eran bastantes más inteligentes que los mismos polacos. Había también rusos, un ex oficial y 2 seminaristas que asimismo despreciaban excesivamente a aquellas personas. Raskolnikov advirtió igualmente su error. En cuanto a él mismo, no le querían y todos le evitaban. Al fin acabaron incluso odiándole. ¿Por qué? Raskolnikov no lo sabía. Le despreciaban, se burlaban de él y se reían de su crimen los que eran mucho más criminales que él. «Eres un señorito», le decían. «¿Cómo se te ocurrió empuñar el hacha? Eso no es cosa de señoritos». En la segunda semana de Cuaresma le llegó el turno de confesarse y comulgar junto con los demás presidiarios. Iban a la iglesia a rezar. Un día, y sin que él mismo supiera con qué motivo, tuvo una riña con los otros. Todos se le echaron encima exasperados. «Eres un ateo, no crees en Dios», le gritaban. «Habría que matarte». Raskolnikov nunca había hablado con ellos de Dios ni de religión, pero querían matarle por ateo. Callaba, no replicaba nada. Uno de los presidiarios iba a echársele encima con frenesí homicida. Raskolnikov le esperaba tranquilo y silencioso, sin pestañear, sin que le temblara un solo músculo del rostro. Uno de los soldados de la escolta tuvo tiempo de interponerse entre él y el asesino, si no, habría corrido la sangre. Había otra cuestión que no sabía cómo explicarse. ¿Por qué todos querían tanto a Sonia? Ella nada hacía para ganarse la simpatía de los presidiarios. Pocas veces tenían ocasión de encontrarse con la joven. La veían solo de vez en cuando en el trabajo, cuando Sonia iba por un momento a visitarle. No obstante, todos la conocían, sabían que estaba allí por él, sabían cómo y dónde vivía. Sonia no les daba dinero, tampoco les prestaba ninguna ayuda especial. Solo una vez, por Navidad, hizo un presente para todos los presos. Les llevó empanadillas y bollos. Pero poco a poco, entre ellos y Sonia se establecieron relaciones más estrechas. Ella les escribía las cartas para sus familiares y las echaba al correo. Cuando sus parientes iban a la ciudad para verlos, por indicación de los mismos presos,
dejaban en manos de Sonia los objetos que les llevaban e incluso dinero. Las mujeres y las mancebas de los presos la conocían e iban a verla. Y cuando Sonia se presentaba en el Tajo a visitar a Raskolnikov, o cuando se encontraba con un grupo de presos que se dirigían al trabajo, todos se quitaban el gorro y la saludaban, diciendo: «Sofía Semyonovna, tú eres nuestra madre, nuestra tierna y estimada madre». Con tales palabras se dirigían aquellos rudos y vilipendiados presidiarios a la joven pequeñita y flacucha. Sonia les sonreía. Ellos se alegraban hasta de verla andar. Volvían la cabeza para seguirla con la mirada y no se cansaban de elogiarla. La elogiaban hasta por ser tan pequeñita. No sabían de qué modo podían encomiarla más. A ella acudían incluso para que los curara si estaban enfermos. Raskolnikov permaneció en el hospital los últimos días de Cuaresma y todas las semanas de Pascua. Ya convaleciente, recordó los sueños que había tenido mientras deliraba, atacado por la fiebre. Había creído ver, en su desvarío, que el mundo entero era víctima de una terrible peste que arrancaba de las profundidades del Asia y se extendía hacia Europa. Los seres humanos estaban condenados a perecer, excepto un número muy reducido de elegidos. Habían aparecido unas triquinas de tipo nuevo, seres microscópicos que se introducían en el cuerpo de las personas. Pero tales seres eran espíritus dotados de inteligencia y de voluntad. Las personas en cuyos cuerpos se infiltraban se volvían enseguida endemoniadas y locas. Pero nunca, nunca los hombres se habían considerado tan lúcidos y tan seguros de que estaban en posesión de la verdad como los apestados. Nunca habían tenido tanta confianza en la infalibilidad de sus sentencias, en la firmeza de sus conclusiones científicas, de sus convicciones morales y religiosas. Poblados enteros, ciudades y pueblos se contagiaban de aquella locura. Estaban alarmados, nadie comprendía a los demás. Cada uno pensaba que él poseía la verdad y se atormentaba al mirar a los demás. Se golpeaba el pecho, lloraba y se retorcía las manos. No sabían a quién juzgar ni cómo juzgarle. No podían ponerse de acuerdo sobre lo que era el mal y lo que era el bien. No sabían a quién acusar y a quién declarar inocente. Los hombres se mataban entre sí, llevados por una rabia absurda. La gente se reunía formando ejércitos enteros para combatirse, pero una vez en marcha, los ejércitos empezaban a desgarrarse de pronto, se descomponían las filas, los combatientes se arrojaban unos contra otros, se degollaban, se pasaban a cuchillo, se mordían y se comían mutuamente. En las ciudades se tocaba arrebato a diario, se convocaba a todo el mundo, pero quién convocaba y para qué eran cosas que nadie sabía, y todos estaban alarmados. Se abandonaban los oficios más corrientes, pues cada persona presentaba sus ideas, sus reformas, y no podían llegar a un acuerdo. Quedó paralizada la agricultura. En algún que otro lugar, la gente llegaba a reunirse, acordaba hacer algo y juraba no separarse, pero al instante comenzaba a ocuparse de algo completamente distinto
de lo que acababa de proponer. Empezaban a acusarse unos a otros, a pelearse y a matarse. Brotaron los incendios, apareció el hambre. Todos y todo perecía. El mal aumentaba, la peste seguía avanzando. Solo podían salvarse contadas personas en el mundo. Eran personas puras y elegidas, predestinadas a iniciar un nuevo género humano y una nueva vida, a renovar y purificar la tierra, pero nadie las veía en ningún sitio, nadie oía sus palabras ni sus voces. Lo que atormentaba a Raskolnikov era que el absurdo desvarío resonara de manera tan triste y dolorosa en sus recuerdos, y que transcurriera tanto tiempo sin que se borrara la huella de las febriles quimeras. Hacía más de una semana que había terminado la Pascua. Los días eran tibios, claros, primaverales. En la sala del hospital del presidio abrieron las ventanas, con rejas, bajo las cuales montaba la guardia un centinela. A Raskolnikov, durante su enfermedad, Sonia solo había podido verle 2 veces en el hospital. Cada vez se debía pedir permiso y era muy difícil obtenerlo. Pero Sonia acudía con frecuencia al patio del hospital, bajo las ventanas, sobre todo al atardecer, a veces únicamente para permanecer allí unos momentos y mirar las ventanas, aunque fuera de lejos. Un día, a la caída de la tarde, Raskolnikov, casi totalmente restablecido, se quedó dormido. Al despertarse se acercó por casualidad a la ventana y de pronto vio a lo lejos, junto a la puerta del patio del hospital, a Sonia, que estaba de pie como si esperara. En aquel instante, Raskolnikov tuvo la impresión de que algo le atravesaba el corazón de parte a parte. Se estremeció y se dio prisa a apartarse de la ventana. Al día siguiente, Sonia no se presentó, al otro tampoco. Raskolnikov se dio cuenta de que la esperaba inquieto. Por fin le dieron de alta en el hospital. Al volver a la celda, supo por los otros presos que Sofía Semyonovna había caído enferma. No salía de casa y guardaba cama. Raskolnikov estaba muy inquieto. Mandó recado para enterarse de cómo estaba Sonia. Pronto supo que la enfermedad no era grave. A su vez, Sonia, al saber que él le echaba tanto de menos y se preocupaba por ella, le envió unas líneas escritas a lápiz y le informó de que se sentía mucho mejor, que solo estaba resfriada y que pronto, muy pronto, iría a verle en el trabajo. Cuando leyó esas líneas, notó Raskolnikov que el corazón le latía con violencia. El día era claro y tibio. Por la mañana, temprano, a eso de las 6, Raskolnikov se dirigió al trabajo a la orilla del río, donde habían construido, en un cobertizo, un horno para alabastro y donde trituraban la piedra. Habían sido mandados allí solo 3 presos. Uno de ellos, acompañado del soldado de escolta, volvió a la fortaleza en busca de un instrumento de trabajo. El otro comenzó a preparar la leña y a colocarla en el horno. Raskolnikov salió del local y se acercó a la orilla del río. Se sentó en un montón de troncos y se puso a contemplar el anchuroso y desierto cauce.
Desde la orilla alta se divisaba un amplio panorama. De la orilla opuesta, lejana, llegaba la melodía de una canción apenas perceptible. En la estepa infinita, inundada de sol, se percibían como puntitos negros las tiendas de los nómadas. Allí estaba la libertad. Allí vivían otras personas que en nada se parecían a los del lugar en que se hallaba Raskolnikov. Allí era como si el tiempo se hubiese detenido, como si no hubiese pasado de la época de Abraham y de sus rebaños. Raskolnikov, sentado e inmóvil, no apartaba la mirada de la lejanía. Su espíritu se sumía en un estado de ensueño y contemplación. No pensaba nada, pero se sentía inquieto y atormentado por una vaga impresión de nostalgia. De pronto notó que Sonia estaba a su lado. Se había acercado en silencio y se sentó junto a él. Todavía era muy temprano. Aún no se había suavizado el frío matinal. Sonia llevaba su pobre abrigo viejo y el pañuelo verde. En su rostro pálido y enflaquecido se notaban aún las huellas de la enfermedad. Le sonrió amable y contenta, pero, como de costumbre, le tendió la mano con mucha timidez. Sonia siempre le tendía la mano tímidamente. A veces ni siquiera lo hacía, como si tuviera miedo de que él la rechazara. Raskolnikov tomaba aquella mano siempre como si experimentara cierta repugnancia. Siempre recibía a Sonia como a disgusto y a veces callaba, obstinado, mientras duraba la visita de la joven. Algunos días Sonia temblaba ante él y se iba con profunda amargura. Mas entonces sus manos permanecieron enlazadas. Raskolnikov lanzó una rápida mirada a Sonia y bajó la vista sin decir nada. Estaban solos, nadie los veía. El soldado de escolta en aquel momento se había alejado. Ni el propio Raskolnikov supo cómo ocurrió aquello, pero de pronto tuvo la impresión de que algo se apoderaba de él y le arrojaba a los pies de Sonia. Raskolnikov lloraba y le abrazaba las rodillas. En el primer momento la joven se asustó mucho. El rostro se le puso lívido. Se levantó y le miró temblando, pero enseguida, en aquel mismo instante, lo comprendió todo. Los ojos se le iluminaron con una expresión de felicidad infinita. Había comprendido, sin que le cupiera la menor duda, que él la quería, que la quería con un amor inmenso y que al fin el momento había llegado. Querían hablar, pero no pudieron. Tenían los ojos llenos de lágrimas. Los dos estaban pálidos y flacos, pero en sus rostros enfermizos y pálidos resplandecía la aurora del futuro renovado, de un total renacimiento a la nueva vida. Los hizo renacer el amor. El corazón de uno contenía fuentes inagotables de vida para el corazón del otro. Decidieron esperar y tener paciencia. Les faltaban aún 7 años. Hasta entonces, cuántas torturas insoportables y cuánta felicidad sin fin. Pero Raskolnikov había resucitado, lo sabía, lo sentía plenamente con su ser renovado y Sonia no vivía más que por él. Aquella misma noche, cerradas las puertas de la cárcel, Raskolnikov, echado en las tablas que le servían de cama, pensaba en ella.
Le pareció incluso aquel día que todos los presidiarios, antes enemigos suyos, le miraban de otro modo. Él mismo les dirigió la palabra y le contestaron amablemente. Lo recordaba tumbado en su camastro y se decía que así tenía que ser. ¿Acaso no debía cambiar todo? Pensaba en ella, recordó de qué modo la había torturado constantemente y le había lacerado el corazón. Recordó su carita pálida, delgadita, pero esos recuerdos casi no le atormentaban. Sabía con qué infinito amor la redimiría, entonces, de todos los sufrimientos. ¿Y qué significaban los sufrimientos? Todos los sufrimientos del pasado, todo, incluso su crimen, incluso la condena y la deportación, le pareció entonces, en aquel primer arrebato, algo externo, raro, como si se tratara de un hecho que no le hubiera ocurrido a él mismo. Por otra parte, aquella noche no podía pensar largo rato en una misma cosa, concentrar en algo su pensamiento. No habría podido resolver nada conscientemente. No experimentaba más que sensaciones. La dialéctica había cedido el lugar a la vida y la conciencia debía elaborar algo completamente distinto. Debajo de la almohada tenía el Evangelio. Lo tomó maquinalmente. El libro pertenecía a Sonia. Era el mismo que había utilizado para leerle los versículos sobre la resurrección de Lázaro. Al comienzo de su vida de presidio, había creído Raskolnikov que Sonia le atormentaría hablándole de religión, del Evangelio, y que insistiría en hacérselo leer. Pero, con gran sorpresa suya, observó que Sonia ni una sola vez le hablaba de ello, que ni siquiera le ofrecía el libro. Fue él mismo quien se lo pidió poco antes de caer enfermo, y Sonia se lo entregó sin decir una palabra. Hasta entonces Raskolnikov no lo había abierto. Tampoco en aquel momento lo abrió, pero una idea le cruzó por la mente. ¿Acaso sus convicciones pueden no ser ahora las mías? Por lo menos sus sentimientos, sus aspiraciones. También Sonia se sintió agitada aquel día y por la noche incluso volvió a tener fiebre, pero se sentía tan feliz, tanto, que casi se asustaba de su felicidad. 7 años, solo 7 años. Al comienzo de la felicidad que los dos sentían, había momentos en que estaban dispuestos a considerar los 7 años como si fuesen 7 días. Raskolnikov ignoraba que la nueva vida no le sería dada gratuitamente, y aún le hacía falta comprarla a precio muy caro, pagar con ella una gran hazaña futura. Pero aquí comienza una nueva historia. La historia de la gradual renovación de un hombre, de su gradual resurrección, del paso lento de un mundo al otro, a una realidad nueva, hasta entonces desconocida por completo. Podría constituir el tema de un nuevo relato, pero este ya ha acabado.
Se preguntaba, ¿por qué es un crimen? ¿Qué significa la palabra crimen? Mi conciencia está tranquila. Naturalmente he realizado un acto condenado por el Código Penal. Naturalmente he violado la letra de la ley y he vertido sangre. Bueno, tomad mi cabeza por la letra de la ley y basta. Naturalmente, en este caso, incluso muchos bienhechores de la humanidad que no han obtenido el poder por herencia, sino que se han adueñado de él por sí mismos, deberían ser ejecutados al dar los primeros pasos. Pero esos hombres llegaron a donde se proponían llegar, y por eso tienen razón. Yo no he llegado y, por lo tanto, no tenía derecho a permitirme ese paso. En ello era en lo único que reconocía su crimen, solo en no haber llegado hasta donde se proponía y haberse denunciado a sí mismo. Otro pensamiento le hacía sufrir. ¿Por qué no se mató entonces? ¿Por qué no se arrojó al río y prefirió entregarse a las autoridades? ¿Es posible que sea tan fuerte el deseo de vivir y que resulte tan difícil vencerlo? No lo había vencido Svidrigailov, que tanto miedo tenía a la muerte. Se atormentaba haciéndose esta pregunta y no podía comprender que quizá ya entonces, cuando a la orilla del río pensaba arrojarse al agua, había presentido en sí y en sus convicciones un profundo error. No comprendía que ese presentimiento podía ser el anuncio de un futuro cambio en su existencia, de su futuro renacimiento y de una nueva concepción de la vida. Estaba más inclinado a admitir que había obrado solo, movido por el torpe impulso del instinto, con el que no había podido romper y que no podía superar por su debilidad e insignificancia. Contemplaba a sus camaradas de presidio y se quedaba asombrado. Cómo querían todos la vida, cómo la estimaban. Le parecía incluso que en el penal la apreciaban más aún que en libertad. Cuán terribles eran los sufrimientos y las torturas que habían sufrido algunos de ellos, por ejemplo los vagabundos. ¿Es posible que signifique tanto para ellos un rayo de sol, un espeso bosque, un manantial de agua fresca descubierto 3 años antes en una ignorada espesura, en el que piensa el vagabundo como si se tratara de la mujer amada y al que ve en sueños, rodeado de verde hierba y un pájaro que canta en un arbusto? A medida que los observaba, veía ejemplos aún más inexplicables. En el presidio, en el medio que le rodeaba, no se daba cuenta, naturalmente, de muchas cosas, ni quería darse cuenta de ellas. Vivía como si estuviera con los ojos bajos. Le resultaba repugnante e insoportable mirar. Pero al fin muchas cosas comenzaron a sorprenderle y, hasta cierto punto, a pesar suyo, comenzó a advertir lo que antes ni siquiera sospechara. En general, lo que comenzó a sorprenderle más que nada fue el abismo terrible e insalvable que se abría entre él y aquellas personas. Parecía que él y ellos pertenecían a naciones distintas. Se miraban con desconfianza y hostilidad recíprocas. Sabía cuáles eran las causas de semejante separación. Las comprendía, pero nunca habría supuesto antes que fueran en realidad tan profundas y fuertes.
En el penal había también polacos deportados por delitos políticos, que consideraban a los demás reclusos como a gente ignara y bárbara, a la que despreciaban con altanería. Raskolnikov no compartía este criterio. Veía con toda claridad que aquellos ignorantes en muchas cosas eran bastantes más inteligentes que los mismos polacos. Había también rusos, un ex oficial y 2 seminaristas, que asimismo despreciaban excesivamente a aquellas personas. Raskolnikov advirtió igualmente su error. En cuanto a él mismo, no le querían y todos le evitaban. Al fin acabaron incluso odiándole. ¿Por qué? Raskolnikov no lo sabía. Le despreciaban, se burlaban de él y se reían de su crimen los que eran mucho más criminales que él. «Eres un señorito», le decían. «¿Cómo se...?» Hacía tiempo que estaba enfermo, pero lo que le había quebrantado no eran los horrores de la vida de presidio, ni el trabajo, ni la pésima comida, ni el llevar la cabeza rapada, ni el vestir harapos. ¿Qué le importaban aquellos sufrimientos? Al contrario, incluso estaba contento de trabajar. El cansancio físico por lo menos le proporcionaba unas horas de sueño tranquilo. ¿Y qué significaba para él la comida? La sopa de coles con cucarachas. Siendo estudiante durante su vida anterior, a menudo ni aquella sopa había tenido. La ropa que llevaba era de abrigo, apropiada para aquel régimen de vida. Casi no notaba que arrastraba grilletes. Debía de sentirse avergonzado de llevar la cabeza rapada y la casaca de presidiario. ¿Ante quién? ¿Ante Sonia? Sonia le temía. ¿Cómo podía, pues, sentirse avergonzado ante ella? ¿Y qué ocurría? Se sentía avergonzado incluso ante Sonia, a la que torturaba con su trato despectivo y desconsiderado. Pero no porque sintiera vergüenza de su cabeza rapada o sus grilletes. Había sido herido vivamente en su orgullo y enfermó debido a la herida. Oh, qué feliz se habría sentido si hubiera podido acusarse a sí mismo. Entonces lo habría soportado todo, incluso la vergüenza y el deshonor. Mas por severo que fuese consigo mismo, su conciencia endurecida no encontraba ninguna culpa especialmente terrible en su pasado, aparte de una simple falla que podía ocurrir a cualquiera. Se avergonzaba precisamente de que él, Raskolnikov, se hubiera perdido de manera tan tonta y sin remedio, total y estúpidamente, por una mera sentencia del ciego destino, y que tuviera que resignarse y someterse a la absurdidad de una condena si quería encontrar un poco de sosiego. Inquietud sin objeto y sin fin en el momento actual, sacrificio constante y estéril en el futuro, era lo que se le ofrecía en la tierra. ¿Qué importaba que a los 8 años no tuviera él más que 32 y aún pudiera empezar a vivir? ¿Para qué iba a vivir? ¿A dónde dirigir la vista? ¿A qué aspirar? ¿Vivir tan solo para existir? Antes había estado dispuesto a dar 1000 veces su existencia por una idea,
por una esperanza, incluso por una fantasía. La mera existencia siempre le había parecido poco, siempre quería algo más. Quizá tan solo por la fuerza de sus deseos se había considerado entonces hombre al que se le permitía más que a otro. Si por lo menos el destino le hubiese enviado el arrepentimiento, un arrepentimiento candente que le hubiese hecho añicos el corazón, que le hubiese robado el sueño, un arrepentimiento que le hubiese torturado hasta el punto de hacerle desear el nudo corredizo y la profundidad de las aguas. ¿Cuánto se habría alegrado de semejante arrepentimiento? Las lágrimas y los sufrimientos también son vida, pero él no se arrepentía de su crimen. Por lo menos hubiera podido irritarse contra su estupidez, del mismo modo que se había enfurecido antes por los lamentabilísimos y muy estúpidos actos que le condujeron al penal. Pero una vez en el penal, en libertad, al examinar de nuevo sus actos anteriores y meditar acerca de ellos, no le parecieron ni mucho menos tan estúpidos y repugnantes como antes, en aquel tiempo fatal. ¿En qué mi idea era más estúpida que otros pensamientos y teorías que se acumulan como enjambres y chocan entre sí en el mundo desde que el mundo existe? Basta solo examinar la cuestión con mirada totalmente independiente, amplia y libre de las influencias cotidianas, y entonces, claro, mi idea ya no parece ni mucho menos tan extraña. Oh, escépticos y pensadores de perra gorda, ¿por qué os detenéis a medio camino? ¿Por qué mi acción les parece tan vituperable a contemplar el anchuroso y desierto cauce? Desde la orilla alta se divisaba un amplio panorama. De la orilla opuesta, lejana, llegaba la melodía de una canción apenas perceptible. En la estepa infinita, inundada de sol, se percibían como puntitos negros las tiendas de los nómadas. Allí estaba la libertad. Allí vivían otras personas que en nada se parecían a los del lugar en que se hallaba Raskolnikov. Allí era como si el tiempo se hubiese detenido, como si no hubiese pasado de la época de Abraham y de sus rebaños. Raskolnikov, sentado e inmóvil, no apartaba la mirada de la lejanía. Su espíritu se sumía en un estado de ensueño y contemplación. No pensaba nada, pero se sentía inquieto y atormentado por una vaga impresión de nostalgia. De pronto notó que Sonia estaba a su lado. Se había acercado en silencio y se sentó junto a él. Todavía era muy temprano. Aún no se había suavizado el frío matinal. Sonia llevaba su pobre abrigo viejo y el pañuelo verde. En su rostro pálido y enflaquecido se notaban aún las huellas de la enfermedad. Le sonrió amable y contenta, pero, como de costumbre, le tendió la mano con mucha timidez. Sonia siempre le tendía la mano tímidamente. A veces ni siquiera lo hacía, como si tuviera miedo de que él la rechazara. Raskolnikov tomaba aquella mano siempre como si experimentara cierta repugnancia. Siempre recibía a Sonia como a disgusto, y a veces callaba, obstinado, mientras duraba la visita de la joven.
Algunos días Sonia temblaba ante él y se iba con profunda amargura. Mas entonces sus manos permanecieron enlazadas. Raskolnikov lanzó una rápida mirada a Sonia y bajó la vista sin decir nada. Estaban solos, nadie los veía. El soldado de escolta en aquel momento se había alejado. Ni el propio Raskolnikov supo cómo ocurrió aquello, pero de pronto tuvo la impresión de que algo se apoderaba de él y le arrojaba a los pies de Sonia. Raskolnikov lloraba y le abrazaba las rodillas. En el primer momento la joven se asustó mucho. El rostro se le puso lívido. Se levantó y le miró temblando, pero enseguida, en aquel mismo instante, lo comprendió todo. Los ojos se le iluminaron con una expresión de felicidad infinita. Había comprendido, sin que le cupiera la menor duda, que él la quería, que la quería con un amor inmenso y que al fin el momento había llegado. Querían hablar, pero no pudieron. Tenían los ojos llenos de lágrimas. Los dos estaban pálidos y flacos, pero en sus rostros enfermizos y pálidos resplandecía la aurora del futuro renovado, de un total renacimiento a la nueva vida. Los hizo renacer el amor. El corazón de uno contenía fuentes inagotables de vida para el corazón del otro. Decidieron esperar y tener paciencia. Les faltaban aún 7 años. Hasta entonces, cuántas torturas insoportables y cuánta felicidad sin fin. Pero Raskolnikov había resucitado, lo sabía, lo sentía plenamente con su ser renovado y Sonia no vivía más que por él. Aquella misma noche, cerradas las puertas de la cárcel, Raskolnikov, echado en las tablas que le servían de cama, pensaba en ella. Le pareció incluso aquel día que todos los presidiarios, antes enemigos suyos, le miraban de otro modo. Él mismo les dirigió la palabra y le contestaron amablemente. Lo recordaba tumbado en su camastro y se decía que así tenía que ser. ¿Acaso no debía cambiar todo? Pensaba en ella. Recordó de qué modo la había torturado constantemente y le había lacerado el corazón. Recordó su carita pálida, delgadita, pero esos recuerdos casi no le atormentaban. Sabía con qué infinito amor la redimiría, entonces, de todos los sufrimientos. ¿Y qué significaban los sufrimientos? Todos los sufrimientos del pasado, todo, incluso su crimen, incluso la condena y la deportación, le pareció entonces, en aquel primer arrebato, algo extra. Los hombres se mataban entre sí, llevados por una rabia absurda. La gente se reunía formando ejércitos enteros para combatirse, pero una vez en marcha, los ejércitos empezaban a desgarrarse de pronto, se descomponían las filas, los combatientes se arrojaban unos contra otros, se degollaban, se pasaban a cuchillo, se mordían y se comían mutuamente. En las ciudades se tocaba arrebato a diario, se convocaba a todo el mundo, pero quién convocaba y para qué eran cosas que nadie sabía, y todos estaban alarmados. Se abandonaban los oficios más corrientes, pues cada persona presentaba sus ideas, sus reformas, y no podían llegar a un acuerdo. Quedó paralizada la agricultura. En algún que otro lugar
La gente llegaba a reunirse, acordaba hacer algo y juraba no separarse, pero al instante comenzaba a ocuparse de algo completamente distinto de lo que acababa de proponer. Empezaban a acusarse unos a otros, a pelearse y a matarse. Brotaron los incendios, apareció el hambre. Todos y todo perecía. El mal aumentaba, la peste seguía avanzando. Solo podían salvarse contadas personas en el mundo. Eran personas puras y elegidas, predestinadas a iniciar un nuevo género humano y una nueva vida, a renovar y purificar la tierra, pero nadie las veía en ningún sitio, nadie oía sus palabras ni sus voces. Lo que atormentaba a Raskolnikov era que el absurdo desvarío resonara de manera tan triste y dolorosa en sus recuerdos, y que transcurriera tanto tiempo sin que se borrara la huella de las febriles quimeras. Hacía más de una semana que había terminado la Pascua. Los días eran tibios, claros, primaverales. En la sala del hospital del presidio abrieron las ventanas, con rejas, bajo las cuales montaba la guardia un centinela. A Raskolnikov, durante su enfermedad, Sonia solo había podido verle 2 veces en el hospital. Cada vez se debía pedir permiso y era muy difícil obtenerlo. Pero Sonia acudía con frecuencia al patio del hospital, bajo las ventanas, sobre todo al atardecer, a veces únicamente para permanecer allí unos momentos y mirar las ventanas, aunque fuera de lejos. Un día, a la caída de la tarde, Raskolnikov, casi totalmente restablecido, se quedó dormido. Al despertarse se acercó por casualidad a la ventana y de pronto vio a lo lejos, junto a la puerta del patio del hospital, a Sonia, que estaba de pie como si esperara. En aquel instante Raskolnikov tuvo la impresión de que algo le atravesaba el corazón de parte a parte. Se estremeció y se dio prisa a apartarse de la ventana. Al día siguiente Sonia no se presentó, al otro tampoco. Raskolnikov se dio cuenta de que la esperaba inquieto. Por fin le dieron de alta en el hospital. Al volver a la celda, supo por los otros presos que Sofía Semyonovna había caído enferma. No salía de casa y guardaba cama. Raskolnikov estaba muy inquieto. Mandó recado para enterarse de cómo estaba Sonia. Pronto supo que la enfermedad no era grave. A su vez, Sonia, al saber que él le echaba tanto de menos y se preocupaba por ella, le envió unas líneas escritas a lápiz y le informó de que se sentía mucho mejor, que solo estaba resfriada y que pronto, muy pronto, iría a verle en el trabajo. Cuando leyó esas líneas, notó Raskolnikov que el corazón le latía con violencia. El día era claro y tibio. Por la mañana, temprano, a eso de las 6, Raskolnikov se dirigió al trabajo a la orilla del río, donde habían construido, en un cobertizo, un horno para alabastro y donde trituraban la piedra. Habían sido mandados allí solo 3 presos. Uno de ellos, acompañado del soldado de escolta, volvió a la fortaleza en busca de un instrumento de trabajo. El otro comenzó a preparar la leña y a colocarla en el horno.
Raskolnikov salió del local y se acercó a la orilla del río. Se sentó en un montón de troncos y se puso. ¿Qué te ocurrió empuñar el hacha? Eso no es cosa de señoritos. En la segunda semana de Cuaresma le llegó el turno de confesarse y comulgar, junto con los demás presidiarios. Iban a la iglesia a rezar. Un día, y sin que él mismo supiera con qué motivo, tuvo una riña con los otros. Todos se le echaron encima exasperados. «Eres un ateo, no crees en Dios», le gritaban. «Habría que matarte». Raskolnikov nunca había hablado con ellos de Dios ni de religión, pero querían matarle por ateo. Callaba, no replicaba nada. Uno de los presidiarios iba a echársele encima con frenesí homicida. Raskolnikov le esperaba tranquilo y silencioso, sin pestañear, sin que le temblara un solo músculo del rostro. Uno de los soldados de la escolta tuvo tiempo de interponerse entre él y el asesino, si no, habría corrido la sangre. Había otra cuestión que no sabía cómo explicarse. ¿Por qué todos querían tanto a Sonia? Ella nada hacía para ganarse la simpatía de los presidiarios. Pocas veces tenían ocasión de encontrarse con la joven. La veían solo de vez en cuando en el trabajo, cuando Sonia iba por un momento a visitarle. No obstante, todos la conocían, sabían que estaba allí por él, sabían cómo y dónde vivía. Sonia no les daba dinero, tampoco les prestaba ninguna ayuda especial. Solo una vez, por Navidad, hizo un presente para todos los presos. Les llevó empanadillas y bollos. Pero poco a poco, entre ellos y Sonia se establecieron relaciones más estrechas. Ella les escribía las cartas para sus familiares y las echaba al correo. Cuando sus parientes iban a la ciudad para verlos, por indicación de los mismos presos, dejaban en manos de Sonia los objetos que les llevaban e incluso dinero. Las mujeres y las mancebas de los presos la conocían e iban a verla. Y cuando Sonia se presentaba en el Tajo a visitar a Raskolnikov, o cuando se encontraba con un grupo de presos que se dirigían al trabajo, todos se quitaban el gorro y la saludaban, diciendo: «Sofía Semyonovna, tú eres nuestra madre, nuestra tierna y estimada madre». Con tales palabras se dirigían aquellos rudos y vilipendiados presidiarios a la joven pequeñita y flacucha. Sonia les sonreía. Ellos se alegraban hasta de verla andar. Volvían la cabeza para seguirla con la mirada y no se cansaban de elogiarla. La elogiaban hasta por ser tan pequeñita. No sabían de qué modo podían encomiarla más. A ella acudían incluso para que los curara si estaban enfermos. Raskolnikov permaneció en el hospital los últimos días de Cuaresma y todas las semanas de Pascua. Ya convaleciente, recordó los sueños que había tenido mientras deliraba, atacado por la fiebre. Había creído ver, en su desvarío, que el mundo entero era víctima de una terrible peste que arrancaba de las profundidades del Asia y se extendía hacia Europa. Los seres humanos estaban condenados a perecer, excepto un número muy reducido de elegidos. Habían aparecido unas triquinas de tipo nuevo, seres microscópicos que se introducían en el cuerpo de las personas,
pero tales seres eran espíritus dotados de inteligencia y de voluntad. Las personas en cuyos cuerpos se infiltraban se volvían enseguida endemoniadas y locas. Pero nunca, nunca los hombres se habían considerado tan lúcidos y tan seguros de que estaban en posesión de la verdad como los apestados. Nunca habían tenido tanta confianza en la infalibilidad de sus sentencias, en la firmeza de sus conclusiones científicas, de sus convicciones morales y religiosas. Poblados enteros, ciudades y pueblos se contagiaban de aquella locura. Estaban alarmados, nadie comprendía a los demás. Cada uno pensaba que él poseía la verdad y se atormentaba al mirar a los demás. Se golpeaba el pecho, lloraba y se retorcía las manos. No sabían a quién juzgar ni cómo juzgarle. No podían ponerse de acuerdo sobre lo que era el mal y lo que era el bien. No sabían a quién acusar y a quién declarar inocente.